¿Volverán el oro y la plata a buscar sus máximos históricos? ¿Podrá el platino acercarse nuevamente a los $3.000? Lo veremos hoy, jueves 5 de febrero de 2026. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Después de un inicio de año turbulento, los mercados parecen calmarse en estos primeros días del mes en curso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, hubo una noticia esencial sobre el final de la semana pasada que de alguna forma calmó las aguas en los mercados que venían alborotados y con temores fundados por la independencia de la Fed a futuro. Y es que el presidente Trump nominó al señor Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed a partir del mes de mayo, reemplazando al actual presidente, señor Powell, que se va, un poco mejor de lo que parecía, después de sufrir presiones de todo tipo durante 2025, no se dio y no ha bajado la tasa de interés como algunos esperaban en el mes de enero y se espera un temperamento similar, salvo alguna cuestión excepcional para el mes de marzo. Lo cierto es que este señor Warsh no tiene el mismo perfil que se esperaba de un próximo presidente impuesto por el señor Trump, dado que se esperaba justamente una suerte de alfil de Trump tomando medidas impulsadas por el presidente, y Warsh ha demostrado en varias oportunidades tener independencia de criterio. Si bien es afín a las ideas de Trump, también ha apoyado en su momento un alza de tasa de interés o varios aumentos de tasa en épocas de alta inflación. Toda esta cuestión de la Fed estaba generando una inquietud muy importante en los mercados que habían llevado al oro, a la plata y al platino a máximos históricos en varias oportunidades en las últimas semanas, con especial acento la semana anterior, cuando el oro se acercó a los $6.000 y la plata alcanzó la cota de $120. Pero esta calma que estamos observando en estos días podría verse sacudida en cualquier momento con noticias provenientes de Medio Oriente, de Europa del Este o de varias latitudes donde hay conflictos pendientes y latentes que podrían generar nuevamente un movimiento favorable a ambos metales, sobre todo al oro y a la plata, no tanto al platino. En verdad, la cuestión de Irán, donde hay manifestaciones y hay protestas sociales que han sido objeto de cuestionamiento por parte de Estados Unidos. El presidente Trump ya anunció que habría una intervención militar contra el gobierno iraní si estas protestas no se calmaban, pero esta suerte de amenaza que había proferido hace más de 2 semanas ahora parece haber entrado en otra fase con un pedido de diálogo que va a tener lugar esta misma semana en Omán, buscando suavizar posiciones y no llegar a una intervención militar. Más en Medio Oriente, en Israel, hubo algún ataque por parte de Israel contra la Franja de Gaza, pero parece haber sido aislado y no llegó a generar movimientos importantes en los mercados. En tanto, el conflicto en Europa del Este entre Ucrania y Rusia todavía no tiene ningún viso de solución y por ahora se mantiene vigente sin que se perciba un final a la vista, y esto tiene especial impacto en algunas materias primas, sobre todo las vinculadas a la energía como el petróleo y el gas natural, que ahora viene cayendo en estos últimos días. Por otra parte, ya yendo a la cuestión más local en Estados Unidos, los datos de manufacturas y servicios quedaron muy por encima de lo esperado. Esto fue el día lunes y el día miércoles, sobre todo el de manufacturas, muy por encima de los 50 puntos, un nivel que no tocaba desde mediados del 2021, un nivel muy alto de crecimiento de ese sector. En tanto, el de servicios quedó también por encima de los 53 puntos, lo cual lo aleja de cualquier posibilidad de recesión en Estados Unidos, una posibilidad que se venía acercando en los últimos periodos, pero que en definitiva queda desvirtuado. Claro, tenemos por delante ahora los datos de empleo en Estados Unidos que pueden provocar movimientos importantes. Esto va a ser entre jueves y viernes, y ahí sí podrían producirse un movimiento mucho más pronunciado tanto de las divisas principales como de las materias primas que son motivo de estudio de este espacio. En el mercado de divisas, el euro
no se aleja demasiado de sus máximos de más de 4 años, pero cotiza apenas por encima de 1,18. La libra esterlina también se había acercado a 1,40, está nuevamente por debajo de 1,38. Y el yen, que otra vez se ve debilitado, muy debilitado, y que tiene por delante elecciones en Japón, previstas para este fin de semana, donde se espera que el oficialismo gane y expanda su plan de aumentar el gasto público, de quitar impuestos. Y esto por supuesto va en contra del yen japonés, que es una de las monedas refugio, una moneda que actúa como el oro, actúa como el franco suizo en máximo de más de 14 años en estas horas. Pero lo que nos ocupa son las materias primas y puntualmente siempre iniciamos con el petróleo, un petróleo que, bueno, favorecido por estos conflictos antes mencionados, había superado los $65 la semana pasada. Es verdad que viene, bueno, con algunos impulsos adicionales ya desde inicio de enero, cuando fue capturado el expresidente de Venezuela, Maduro, que está en Estados Unidos ahora a la espera de un juicio. Y posterior a esta captura hubo también capturas de barcos petroleros que tenían diferentes banderas, algunas de ellas de Rusia, provenientes de Venezuela, con destino que por supuesto no se conoce. Y esto también había provocado inquietud en los mercados, dado que cualquier problema que haya con Venezuela, con Rusia, y sobre todo con Irán, genera estos movimientos alcistas de la materia prima. Lo de Irán todavía está en veremos, pero lo cierto es que tenemos un petróleo que en estos momentos, en los futuros de West Texas, está cotizando por debajo de los $65, $64,10, apuntando ligeramente al alza, como lo veremos luego técnicamente, pero lejos de sus mejores horas. Tiene que superar por lo menos los $67 para comenzar a buscar $70, una cota que le va a ser difícil de superar en los próximos días. Habrá que ver cómo impactan los datos de empleo en Estados Unidos. Por supuesto, a mayor empleo también hay una expectativa de demanda mayor a futuro de la materia prima, pero habrá que ver cómo se conoce este dato. No vienen siendo buenos datos de empleo en Estados Unidos desde hace varios meses a esta parte. A la baja, la zona de $60 aparece como nivel a vigilar, pero entendemos que en esta oportunidad el petróleo tiene más para ganar que para perder. Lo esperamos en un rango que va desde $62 en su parte más baja, en su parte mínima, hasta los $70 por encima de los niveles actuales. Claro, habrá que ver también cuáles son los inventarios en Estados Unidos que se están conociendo, que están también generando algún tipo de efecto en su precio, pero no es mayormente lo que mueve ahora al petróleo. Y también, por supuesto, los conteos de plataforma que tienen lugar los días viernes, pero que también han perdido algo de impacto en el precio de esta materia prima. Insisto, mínimo 62, máximo 70 para los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $64,14, y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico diario, con un primer objetivo en los máximos del mes anterior, el día 29, en $66,80, nivel al cual sigue $69 y $71 los máximos del día 28 de julio pasado. A la baja, 62,60, 61,10, 58,90, con esta corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento, con indicadores que apuntan en dirección alcista. Momento por encima de su línea media, la demanda por encima también de su línea media en un 60%, y estocástico dudando, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, con este pequeño gap que dejó la semana anterior en 66, que lo va a cubrir seguramente en los próximos días, y con la expectativa de que pueda, al quiebre de este máximo, continuar su camino a la zona de $70 durante la próxima semana. La onza de oro había estado muy cerca de tocar $6.000, y bueno, en muy pocas horas, entre jueves, viernes y lunes pasado, ha caído más de $1.100, llegando inclusive a quebrar la zona de $5.000 durante buena parte de esta semana, y cotiza actualmente a $4.920, apuntando ligeramente al alza. ¿Qué es lo que está sucediendo con el oro? Habíamos dicho la semana pasada, está muy alto, en cualquier momento viene una toma de beneficios o una corrección bajista de esta materia prima, y bueno, llegó muy pocas horas después, y tal como la esperábamos, además, en forma vertical. Habíamos apostado por unos $700, bueno, fueron superadas nuestras expectativas, y esta baja fue de más de $1.100 en poco más de 48 horas,
y era sabido esta suerte de relajación de los mercados, esta tranquilidad de saber que el nuevo presidente de la Fed no va a moverse de acuerdo a los designios de Trump, sino a lo que suceda con la economía, por lo menos en una primera instancia, está generando un rejuvenecimiento, si se quiere, del dólar en todos los frentes, que como ganó posiciones ante el euro, ante la libra, ante el yen y ante el franco suizo, también lo está haciendo ante la onza de oro. Ahora no hay que confiar, o confiar en que se va a caer, por supuesto. Aquellos que están esperando que suba, yo creo que tienen todavía bastante para esperar, porque la zona de 5.600, 5.500 dólares puede ser alcanzada en cualquier momento. En verdad no llegó a 6.000, sino a 5.595 dólares en su máximo histórico, pero dijimos, podría tocar 6.000 dólares en cualquier momento. Claro, uno nunca sabe hasta dónde puede extenderse un movimiento tan punzante como el de la semana pasada, pero era demasiado vertical y los movimientos verticales suelen anteceder a una caída del mismo tenor, lo que técnicamente se llama vuelta en un día, que genera cambios de tendencia. En este caso en particular no generó un cambio de tendencia, pero sí le dio aire a los compradores de oro para volver a buscar niveles lógicos para comprar y no comprar en máximos históricos, y esto podría alcanzar, si supera los 5.150 dólares, lo veremos luego técnicamente, es un nivel importante, ya otra vez entraría en la carrera para comenzar a buscar los 5.595 dólares máximos históricos que, insisto, tocó la semana pasada. En el medio, por supuesto, hay matices, 5.350, 5.400 son niveles que también hay que tener en cuenta. Si cae de 4.400 dólares, bueno, ya ahí cambia la cuestión y ahí ya cambiaría la historia de corto plazo para el oro, pero desde lo fundamental por lo menos no se ven motivos para que una caída tan importante se produzca. El dólar no la está pasando bien, no está en su mejor momento, puede ganar algunas posiciones, pero no en forma excesiva. Eso sí, el oro está extremadamente volátil y en el mismo día y en pocas horas puede subir o bajar 100 dólares, y esto obliga a tomar precauciones a la hora de colocar posiciones en el oro, que conviene por supuesto que sean con un margen de riesgo mucho más reducido y en muy corto plazo. En los largos plazos generalmente, bueno, se acierta, pero en el medio hay alzas y bajas que no permiten soportar posiciones flotantes. Por eso la recomendación, siempre operar con riesgo muy bajo y en muy corto plazo. Técnicamente, la onza de oro cotiza a 4.881 dólares con 60 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario, con objetivos en 5.040, 5.150 y 5.240 dólares. A la baja, 4.780, 4.665 y 4.545 dólares, que siguen los mínimos de la semana, en una fuerte caída del oro a 4.400 dólares, donde quebró momentáneamente esta línea de tendencia alcista sin confirmar, lo cual generó nuevamente un alza del metal precioso. Si tomamos este último movimiento bajista con Fibonacci, tenemos que el movimiento que va desde 5.600 dólares o 5.000, vamos a marcarlo bien, 5.596 hasta el mínimo de esta semana, la zona de 4.400 dólares, tienen por encima del nivel un 61.8% ahí, en la zona de 5.145 dólares, nivel que puede tocar en las próximas sesiones, a partir de lo cual podría sufrir una nueva caída. Los indicadores mantienen señales ligeramente bajistas, una demanda que se acerca a su zona de equilibrio en un 52%, momento apenas por debajo de su línea media y estocástico, con una señal bajista renovada que en conjunto anticipan que, más allá de que pueda ganar posiciones, podría volver a caer el metal durante la próxima semana. Estas dos líneas de tendencia, una de corto plazo que proviene de los mínimos de agosto en la zona de 3.350 dólares y una de largo plazo que proviene de los mínimos de diciembre de 2024, son los que vienen guiando el movimiento del metal en los últimos meses. Por supuesto, había acelerado en forma decisiva durante la última parte del mes de enero, y esto generó por supuesto esta caída importante que ahora todavía se mantiene con un oro expectante de cara a los próximos días. La plata y el platino, en especial la plata, había sido protagonista de las primeras semanas del año y lo sigue siendo, ¿verdad? Pero por distintos motivos. Había llegado la semana anterior a 120 dólares, un nivel histórico que nadie se imaginaba, por supuesto, pero desde ahí cayó 50 dólares, algo que tampoco nadie imaginaba, y ahora cotizan a mitad de camino, en la zona de 79-80 dólares, ya estuvo 90 dólares
el día miércoles, pero no pudo mantenerse en ese nivel y ahora sigue apuntando ligeramente a la baja, pero expectante, igual que el oro, que todavía sigue apuntando a máximos históricos. El platino, bueno, tuvo su mejor hora a mediados del mes de enero, pero no pudo sostener esos casi $3.000 que había tocado y se ubica ahora en la zona de $2.150. Ambos metales están siendo tomados como refugio, por supuesto, por los inversores en estas horas, pero no hay que olvidar que también son metales vinculados a la producción, tanto en tecnología como en diversas industrias. Son dos metales que están íntimamente vinculados a la economía de China. China es su principal importador y, por supuesto, bueno, cualquier movimiento en este sentido genera un movimiento alcista de los metales si las importaciones chinas aumentan, pero también una baja en la presión en el tipo de cambio del dólar ante las monedas de los países productores de estas materias primas. Así vemos cómo en Latinoamérica, en Sudamérica puntualmente, están cayendo el dólar en Perú, en Chile, en diversos países de la región que, por supuesto, se ven beneficiadas estas monedas por un aumento de estas materias primas. Claro, una baja de las mismas también genera un efecto contrario como el que estamos viendo esta misma semana, pero insisto, no hay que desestimar cualquier intento de llegar a máximos históricos, tanto de la plata como el platino en los próximos días. Por supuesto estarán acompañados del oro y la brecha entre el oro y la plata ha aumentado nuevamente a 55 unidades, había bajado a 42, esto significa que la plata había subido excesivamente y ahora bajó excesivamente ante el oro, proyectado por supuesto en términos porcentuales, y esa brecha de 55-56 unidades actuales es mucho más realista que lo que habíamos visto la semana pasada. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $78 con 21 centavos, 18 centavos ahora, con una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico diario, con su primer soporte en la zona de $71,95, luego $66,75 y $61 con 70 centavos, el primero de ellos mínimo de esta semana. En dirección alcista, $83,75, $88,80, $93,95, con este quiebre de línea de tendencia alcista que tuvo un pullback posterior y una nueva caída que ahora mismo está sufriendo, todavía lejos de tocar la línea de tendencia principal que proviene ahí de esos mínimos de agosto de 2025, que es donde comenzó la aceleración actual, pero apuntando todavía a la baja. Medido con Fibonacci, el último movimiento alcista del metal tiene por debajo del nivel un 61,8% que ya tocó en 76,85, apenas por debajo del nivel actual, y un 76,4% que hemos marcado en 66,20. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, con una demanda que cae ahora decididamente en la zona de 44%, momento muy por debajo de su línea media, al igual que el oscilador estocástico que brinda una fuerte señal bajista. En cuanto al platino, cotiza a $2.080 con una tendencia que también se perfila a la baja en el gráfico diario, no obstante lo cual mantiene un sesgo alcista proveniente de los mínimos del mes de agosto, de 2025, $2.061, tiene ahora un próximo punto de apoyo ahí en la zona de $1.655, lejos del nivel actual, y tiene soportes de momento en 2025, 1.905 y $1.810. Le sigue estos máximos del mes de octubre en $1.745. Al alza, $2.125, $2.230, $2.342, con una tendencia que, insisto, se perfila a la baja, tal como lo muestran los indicadores principales. Momento apenas por debajo de su línea media, pero acelerando en dirección bajista en forma vertical. Una caída en la demanda del 42% y un estocástico con una fuerte señal bajista en conjunto anticipa que lo que viene no le será fácil al platino y puede buscar por lo menos la zona de $1.900 durante las próximas sesiones. El gas natural parecía preparado para acercarse a los $5 nuevamente y estuvo ahí muy cerquita, pero nuevamente vuelve a caer y cotiza en la zona de $3 con 80 centavos en estas horas, impulsado a la baja por un cambio en la expectativa de clima en el hemisferio norte. Si bien está atravesando ese hemisferio un invierno duro, se espera que las temperaturas no sean tan frías en el próximo mes, ya entrando en la última parte del invierno, y esto está generando una demanda o una expectativa de demanda menor de gas en los próximos tiempos. No hubo novedades
desde lo fundamental de noticias provenientes de Europa del Este o del Medio Oriente que generen esta caída de la materia prima, pero sí esta suerte de expectativa de que sí caiga o que se mantenga más estable la temperatura, tendiendo a ser más cálida en la última parte del invierno. ¿Puede seguir bajando? La verdad es que sí, tiene una pendiente bajista en el gráfico diario, como lo veremos luego técnicamente, y podría acercarse a los $3.20 sin dificultades. Al alza no lo vemos por encima de los 4,20, por lo menos en los próximos días. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza $3,87 y la tendencia que se mantiene lateral con un sesgo ahora bajista del gráfico diario con varios máximos descendentes y soportes en 3,55, 3,35 y los mínimos del mes anterior, del día 15, en $3,05. En dirección alcista 4,15, 4,45, 4,70 y mire, estuvo apenas por encima de los $5 de la semana pasada, dejó un gap que veremos si lo cubre, con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, momento bien por debajo de su línea media, una demanda que cae al 48%, estocástico con una marcada señal bajista. Este gap que dejó entre viernes y lunes todavía no fue cubierto y le faltan más de $1.20 para ser cubierto. ¿Lo cubrirá la semana que viene? No parece. Todo parece indicar que lo que se está formando es una ligera figura de continuación de tendencia bajista que podría alcanzar al metal, o la materia prima en este caso, a la zona de 3,35 en las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Camilo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.